Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X. Bueno, ayer en Facebook llegamos tarde en la programación, pero ahí estamos también en Facebook. Y pues agradecido a todos ustedes por su sintonía, por sus comentarios. Gracias, muy atinados sus comentarios realmente de lo que está pasando en nuestro país y de la manera que se hacen las cosas aquí, que tienen que ponerse en muchas perspectivas. Pero antes que pues irme con eso, quiero primero felicitar al personal del Hospital Oncológico, del Instituto Oncológico Nacional, porque realmente el doctor Tapia y su equipo la botan. Ahora mismo están llevando a cabo una serie de cirugías con procedimientos, y aunque usted no lo crea, aquí hay unos tremendos médicos de México, de Brasil y de otras regiones, y hablando de México y Brasil, que son los papacitos de esto, porque claro, con tantos millones de personas, pues ustedes se imaginan todo lo que ellos tienen que atender, ¿no? No es la cantidad de pacientes que tenemos nosotros. Ellos tienen que ver cualquier cantidad de patologías diariamente. Y esa gente ha venido a Panamá, a donde el doctor Tapia, y han buscado esa docencia para la instrumentación de tecnologías que sean menos invasivas y con mejores resultados en casos. Y ayer estuvimos participando con ellos en esto. Y pues realmente pues loable la labor, el cariño, el aprecio, el don de gente de todo el personal que trabaja con el doctor Tapia. Yo de verdad me quito el sombrero ante ellos por esa entrega que hacen. Bueno, yo que mi hermano murió allí en el mes de marzo, mi hermano Tomás, pues tengo eso allí en el Hospital Oncológico, y sé del cariño y el aprecio y todo lo que hicieron por mi hermano, que no se podía hacer mucho debido a todo lo que les conté de la Caja de Seguro Social, donde languideció su enfermedad por que se perdieron los resultados, porque todo esto, porque los chivitos se fueron para el bosque, porque no había silla de ruedas, porque todo estaba oxidado, porque todo estaba dañado, y al final vaya con su hermano para allá, para el oncológico. Eso fue todo lo que me dijeron, que ya no tenía nada cuando tenía la metástasis. Pero bueno, llegamos allá y allá sí, la gente sabe reaccionar. Y es increíble, ¿no? Sí, no se dan abasto, los pasillos están llenos, pero no hay esa molestia, miren, no hay esa molestia. Cuando tú ves a la gente a la cara, incluso en los procedimientos, cuando los médicos hacen la reunión con los familiares, saben que de verdad están dando el todo por su familiar en una situación que cuando usted dice cáncer, ¿qué significa? Muerte. Significa muerte. Usted tiene cáncer, ya muerto. Es más, languidece más cuando estás vivo con el cáncer, que la gente te mira como el muerto viviente. Y eso, pues, de verdad que cuando aprende mucho uno de ese humanismo que yo les hablaba en la atención, y saber que toda esa tecnología está allí y que está totalmente gratuita, es totalmente gratuita para los asegurados y para mucha gente. Y si tienen que pagar algo, me imagino que es muy mínimo,
que no lo sé si tienen que pagar. No quiero pecar de eso, pero sí esa responsabilidad, esa entrega, horas y horas de trabajo. Esto no fue de que voy porque tengo que ir para mi clínica privada, nada de esas cosas. Allí, al pie de cañón. Y él y todo su personal, el del doctor Tapia. Incluso en los cambios de horario. La gente hasta que no terminara el trabajo no se iba. Así que quiero ponderar eso. De verdad que sí, aprovechar esta tribuna para hacerles partícipe de eso, de esa atención, de esa gente que está trabajando duro con las uñas, sin estacionamientos. Es el peor lugar donde pudieron poner el hospital oncológico, es allí. No hay estacionamiento, la gente llega con su dolasma y no tiene ni a dónde. A las 5 de la mañana que usted llega ahí no hay estacionamiento. Todo está copado, la gente trepada en las aceras. Es increíble la desesperación que tiene la gente por poner el carro cerca, porque claro, está en la cuenca hídrica, ahí va a llover, entre las 9 y las 3 de la tarde va a caer un aguacero. Y así, es una pésima planificación. Por supuesto, los nuevos Sonian que no dejan construir los edificios de estacionamientos en esas áreas porque como se les metió la cabeza que el Ministerio de Salud tenía que estar allí, la Corte Suprema tenía que estar allí, el Instituto de Medicina Legal con su morgue, más el hospital oncológico, ya no hay estacionamientos. No hay estacionamiento para el público que llega allí. Y el Estado Libre Asociado que le dejó la ACP los edificios a la gente del órgano judicial más abajo, no solo la Corte Suprema, sino los otros juzgados que están por allí. Es una locura, ¿no? ¿Y qué me dicen de lo que tiene allí la Asamblea Nacional? Los dipurratas que tienen muchas comisiones por allí. O sea que eso está hasta donde no más de carros, y no hay planificación. Y es lo que yo le decía ayer, de que el presidente de la República, estas son las cosas sencillas que el pueblo panameño agradecería, que el presidente de la República le pusiera orden. Pero no, es que él está para los temas, los grandes temas, pero si no hay ningún gran tema. No hay ningún gran tema. El tema ayer del editorial del diario La Prensa, que sí, que el crecimiento, que todo lo demás, pero no llegamos a las cifras de control del desempleo del 2019. No estamos, y el 2019 fue un mal año. Y nosotros no llegamos, 5 años en Hito Cortizo, y lo que va de esta administración, y no llegan a estar a la mitad de un mal año como fue el 2019. O sea que estos son peores años. Porque el desempleo, o sea, no se genera empleo. Para nada se generan empleos. Hay muchos juega vivo, gente que está todavía con prácticas de la pandemia, que te pago por día, te pago porque te llamo. Y el panameño tratando de sobrevivir. Y por supuesto la banca usurando como a diestra y siniestra. Oye, que no te caigan $20 de más en la cuenta del Banco General porque te los roban para pagarle las cuentas que tienes con ellos, como si ellos fueran el juzgado que autoriza el secuestro de tu dinero. Y aquí no pasa nada. Entonces el presidente no está para esas cosas porque él está para los grandes temas. Pero, ¿qué gran tema tenemos en el país? No hay ni una sola obra, no hay nada que haya presentado el presidente Mulino. Nada, nada en puerta. Está hablando de todo lo que se dejó allí desde la administración de Martinelli, Varela y Cortizo, que es lo que él está tratando de hacer. Y por eso yo les decía que la cortina de humo que tiraba el presidente de la República con estos temas, ayer la muchacha esta que es abogada, que sale vinculada, que no sé qué, yo no le puse atención, realmente estaba muy ocupado en otros temas, y para mí eso no es tema. Eso no es tema si no se presentan ante el Ministerio Público y se investiga. Y digo, si usted no quiere que Mulino fuera presidente, pues usted le va a hacer campaña en contra. Y eso no tiene nada de pecaminoso. Y otros no van, pues tiran muchas cosas. Aquí nosotros, viendo el desgreño que hay en el panameñismo y en el PRD, que nos van a decir que nosotros estamos en contra de la democracia. No, es precisamente todo lo contrario. Tenemos el derecho a disentir. Y al disentir,
No, tú no eres más panameño que yo. Y el presidente de la República no es Panamá. El presidente de la República es el primer trabajador del país, que trabaja para nosotros. Los panameños somos Panamá en conjunto, pero ninguno se puede abrogar como lo hacía Saúl Saltarín Méndez, que él decía quién era traidor y quién era vendepatria. Pero esa es clásica de los de izquierda. Que ellos, quién era fascista, quién era, o sea, los fascistas, imagínense. El fascismo es el control total del Estado sobre todas las instituciones. Un solo partido, una sola consigna, sin libertad de expresión y todo lo demás. ¿Dónde se practica eso? ¿Lo practican los gobiernos de Milei? ¿Lo practica el gobierno de Bukele? ¿Lo practican los gobiernos de derecha? ¿O lo practican los gobiernos de izquierda? ¿Quiénes son los? La señora Sheinbaum en México quiere cerrar medios. Una marcha de jóvenes quería saber quién eran los cabecillas. Mandó a investigar quiénes eran los que hacían. Aquí, sal de las redes. Ella quería que los sal de las redes de allá de México, saber quiénes eran, que los investigaran. Eso es lo que hace la izquierda. Pero aquí no. Entonces usted tiene que participar y ser activo. Y el presidente de la República solamente es un funcionario que trabaja para nosotros y que tiene que rendir cuenta y que nosotros tenemos que decirle si estamos a favor, en contra o totalmente lo contrario a lo que él está planteando. Porque tenemos esa potestad. Es nuestro derecho y los derechos no se ningunean, no se dan, por favorcito, mira, que hazme el favor. No, 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 papá, esos son mis derechos, se ejercen. Y yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión. Y lo convido a usted para que también lo haga. Para que también de manera respetuosa hagamos uso de este derecho. Y busquemos y confirmemos información. Es verdad que estamos inmersos en el filibusterismo periodístico, que hay piratas, hay ratas del periodismo por allí que cobran plata, que compran y hacen y deshacen con la plata de los que le pagan para que tergiversen información, no digan información, se callen la boca y ellos puedan seguir en la cosa que están haciendo. Eso es verdad, eso no es mentira. Y el periodismo nuestro está muy deteriorado. Pero tampoco es la respuesta que dos idiotas que no saben leer un periódico siquiera en una emisora con la mano arriba, arriba, arriba. Eso no te van a llevar a ningún buen puerto. Básicamente. Entonces tampoco es eso. O sea, yo puedo respetar a un Miguel Esteban, una persona que se prepara, Alonso Villarreal, una persona conocedora, gente con cultura para hablar. Pero estos otros que quieren hacerse los sabrosos, imagínense. Entonces eso es que ahí es donde nosotros entonces entramos en el libertinaje. Pero eso se cura fácil. Yo no escucho eso. Jamás en mi vida he comprado el periódico Crítica o El Siglo. Lo he encontrado por allí, sí, pero nunca lo he comprado porque no me parece. Ese no es mi nivel. Y yo mismo me respeto y compro un periódico serio cuando los compraba. Ahora es muy duro encontrar un periódico serio. Pero eso es lo que es. Yo no veo una televisora random que me va a repetir las noticias una y otra y otra y otra vez para venderme salchicha, para venderme la soda. No, olvídate. Tiene que tener credibilidad. Y tiene que tener credibilidad no importa que le pegues a Copa. No importa que le pegues a las empresas de los González Revilla. No importa. Porque esa es la credibilidad. Pero es que ahí no se puede mencionar nada de eso. Ni de las telecomunicaciones, ni de esto, ni de lo otro. De donde tengan billete metido. Y salen los alcaldes de San Miguelito y salen los alcaldes de todos lados. Y se les da bombo y platillo porque ellos dan los permisos para poner las antenas. Y eso es todo lo que cuidan. ¿O es que ustedes creen que es porque son buenos funcionarios y ellos le están dando chance? Aquí en la orden, cuando Laurentino Cortizo era candidato en Metcon, era él habla las veces que le dé la gana y llega al canal y lo entrevistan. Y punto. Porque era un interés particular de los dueños del canal que él apoyando la campaña de él.
en detrimento de todos los demás candidatos. Aquí hablamos mucho de que los medios norteamericanos apoyaron pero violentamente a Biden en su carrera para la presidencia contra Donald Trump. Y es verdad, inclinaron la balanza en gran medida hacia Joe Biden, que el triunfo de Biden fue bien opaco y bien oscuro. Sí, porque tú no me puedes explicar que el presidente Trump gana la elección a Kamala Harris con 88 millones de votos, o 78 millones de votos, y Kamala Harris pierde con 60 millones de votos, una cosa así, por ahí abajo. Ella quedó bien regada. Y 4 años antes, Biden había sacado 83 millones de votos y Donald Trump 82. ¿Dónde se fueron esos millones de votos que faltaron allí? ¿Dónde está esa investigación? Entonces nosotros no podemos, los medios de comunicación no podemos ser ni el fiel de la balanza ni nada. Nosotros estamos para hacer un trabajo de informar a calzón quitado, sin tener ningún tipo de corazoncito ni para allá ni para acá. Ese es el sagrado deber del que se dedica al usufructuar de la información, que no puede coger para ningún lado, que no puede ser y tiene que hacer una declaración de conflicto de interés ahora en esta época de transparencia. Decir si este programa es patrocinado con fondos públicos de propaganda gubernamental. Usted no ve a nadie que hace eso. Todos se quedan calladitos, con paso lento, no sé qué. Estamos jugando cuajao, para ponerlo en chiricano, esa es bolita, en el Parque Cervantes, con paso lento. Eso es todo lo que está haciendo. Pero no se comenta. Lo de la Caja de Seguro Social, pues hubo mucha bulla en este programa, pero no hubo más nadie que comentara nada de los 3,000 y pico de ciudadanos que fueron a perder su tiempo en citas, y lo que salió fue que no, se les va a dar la cita, no importa cómo, y que vamos a hacer una investigación, y ya murió el tema. O sea, eso, no, porque claro, como pasa por ventanilla 14, todo el mundo recibe su cheque o su transferencia y ya. No hay que comentar absolutamente nada de esa información. Y así estamos en la taquilla. Y para muestra un botón de taquilla, 2 personajes conspicuos de la vida nacional. El Procurador General de la Nación, que ni pinta ni truena, pero que tiene todo el respaldo del diario La Prensa. Y el señor Contralor General o General Contralor de la República, que está taquillando pero que da miedo. Y poniéndose, autonombrándose en funciones que no tiene. Que tiene que presentar las cosas al Ministerio Público. Y yo no sé si sea cierto que solamente han presentado el 12.5% de las solicitudes de auditoría que le ha solicitado el Ministerio Público. Pero el señor Contralor se la pasa por ahí diciendo que fulano que le vamos a secuestrar, que vamos a hacer, que pillín, que no sé qué, que esto y lo otro. Pero si tu deber constitucional es presentar todo al Ministerio Público, tú no eres agente de instrucción, tú eres perito. Y un perito con peso, porque las auditorías de la Contraloría tienen un peso específico dentro de un negocio judicial. Pero estamos en taquilla. Y por un lado, porque querían la ley de transparencia, o no sé qué, la ley que quería el procurador, que le pusieran, no sé qué, y que se la echaron para atrás. Y el Contralor, que está en la taquilla eterna de fulano, sutano, mengano, pero no hay denuncias en el Ministerio Público y no hay procesos judiciales abiertos, no hay negocios, no hay carpetillas. Entonces, ¿dónde estamos? Y estos dos peleándose allí, haciéndonos el circo mediático de dos que solamente están cobrando la plata, porque al final no hay resultados. Al final
estamos, despertamos, respiramos, comemos, vamos al baño y a dormir, pues. O sea, todo lo mismo, todos los días. No hay un norte. Tenemos en este momento nuestro país que está en automático. El presidente de la República puede estar viendo la novela turca de la mañana, que es lo que creo que hace en la presidencia, porque no veo que haga más nada. Y se reúne con la gente al almuerzo, hace un par de cositas por allí, va a haber obras de otro, pero no ha presentado ninguna ley para, ¿sabes qué? O voy a esta gira, voy a estar, vamos a ponerlo así, fue a Japón, habló de mucho lelele, pero no hay ni una sola inversión japonesa en Panamá. Fue a Nueva York, al Nueva York Week de Panamá, una semana, ay, me operaron el hombro que me dolía, que vino de allá. No, que fue a Europa, que no sé qué. ¿Qué inversionistas están aquí en Panamá? ¿Cuál es la inversión que hay? ¿Dónde está el movimiento comercial que hay hacia allá? ¿Qué productos estamos exportando? No me digan que el café Geisha, porque ese es un trabajo de esta gente allá en Chiriquí, en Boquete, que no es de ahora y que otra vez ganaron otro pocotón de premios y todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver la gestión gubernamental. Absolutamente nada. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces no hay para dónde. Y nada más es taquilla. Taquilla de fulano, ay, se peleó con sutano. Al final están allá en la presidencia comiendo entraña en el Palacio de las Garzas con el presidente, en el Consejo de Gabinete. Y ya, eso es todo. O sopa de lenteja, que es muy buena, muy rica la sopa de lenteja que hacen en la presidencia. Y ya, no hay más nada. Porque todo el país está en automático. Causó estupor ver cómo le aprueban un traslado de partida al Ministerio de Obras Públicas, que este ministro de Obras Públicas ha dejado la red vial, ha hecho un altar a Sabonge y adora a Sabonge allí en esa oficina de él en el Ministerio de Obras Públicas. Porque las calles siguen destruidas, porque los puentes, porque no hay viabilidad, porque no hay proyección de construcción, de cómo mejorar la red vial que ya existe, de cómo hacer algo. Y a ese señor no le preguntan absolutamente nada y en menos de 5 minutos le aprueban 10 millones de dólares de traslado de partida. ¿Por qué? Porque ya me imagino que le nombró a todos los que querían los 5 votos o 6 votos que consiguió para los traslados de su partida y ya, les dio lo que hay para mí, para las dipurratas, y consiguió que su Ministerio de Obras Públicas pagara, me imagino, a los proveedores que tiene que pagarle, porque todo es pagar. Pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde está el desarrollo? Y nada más tiene que presentarlo, ni siquiera estamos diciendo que lo tiene que ejecutar. ¿Sabes qué? Aquí tenemos que hacer un entronque. Señores, se acabó eso allí en Vistahermosa con la transísmica. Esto se va a acabar. Ustedes tienen que ir al retorno, como va la gente de San Miguelito, que va hasta el Rubiano y da la vuelta para poder coger la transísmica, y como hace la gente de Pueblo Nuevo, que va hasta Plaza Ágora y da la vuelta y regresa. Y así como ellos, ustedes van a tener que hacerlo, porque tenemos que dar viabilidad. Y todo lo que es la avenida Balboa, todas esas callecitas se cierran. Y la vía Israel, todas esas callecitas se cierran. Allí Coco del Mar con Panamá Viejo, todas esas calles se cierran, y aquí están las rotondas y los retornos. Porque tenemos que darle viabilidad. Ah, pero ¿para qué tenemos un ministro de Obras Públicas? No, miren que esto no cuesta nada. Esto no es una inversión millonaria. Esto es poner en orden la casa. Es presentar el proyecto de, hey, la Santa Elena tiene que convertirse en 4 paños. Gústele a quien no le guste, pero tiene que convertirse en 4 paños, y estos son los estudios para convertirla. No, tenemos 40 años de que de 6 de la mañana a 9 de la mañana se convierte en 2 paños hacia la ciudad, y que de 4 de la tarde a 7 de la noche se convierte en 2 paños para regresar. Esa ha sido la mediocre
gestión de operaciones del tránsito del MOP desde sécula seculorum. Y eso es lo que tenemos. Mediocridades que, como les digo, temas tan sencillos que no implican ni siquiera tener eruditos. Son los temas del diario vivir del panameño, que ante lo que no estás haciendo, que no estás haciendo absolutamente nada como presidente de la República, y tus ministros igual se están rascando las, como dicen allá en mi pueblo, y no lo voy a terminar, pero no están haciendo nada por este país. Absolutamente nada. Nada por mejorar nada. Algún ministro de ordenamiento territorial, yo no sé quién es, bueno, no tengo ni la menor idea quién es el ministro del MIBI. No tengo ni la menor idea. No sé quién es porque como periodista no sé quién es. Porque ni pita ni truena. ¿Usted ha visto alguna presentación de, hey, ven acá, esto viejo veranillo, tenemos que arreglarlo? Este Brooklyncito, tenemos que arreglarlo. Esto hay que ponerle un coto. O lo mejoramos al estilo como se mejoró Curundú, pero esto no puede seguir siendo un muladar. Usted no ve nada de eso. Lo políticamente correcto, nadie sabe quién es. Como nadie sabe quién es el ministro de Cultura, que todavía está existiendo ese ministerio que no tiene ninguna razón de ser. Tanta lloriqueadera por el ministerio del perro, el gato y todo lo demás, y todavía no lo han cerrado. Y gastando la plata. O sea, no hay nadie. Ellos entran a su oficina a dormir, a tomar café, porque no se hace nada por este país. Porque no hay nada tangible, ni siquiera proyectos. No estoy hablando de inversión. Y hablaba yo con unos empresarios y me dicen, no, pero es que no tienen ni la menor idea. No presentan una sola idea que no cuesta nada. No tienen ni un solo programa, nada para desarrollar. Que la inversión llegue por arte de magia. Porque yo hablé de Panamá y su posición estratégica y su conectividad, pero no hablaste del internet caro, de las calles llenas de huecos, de los tranques eternos. Porque el nuevo puente sobre el canal de Panamá hay que pagar para poder cruzarlo. Y eso va a encarecer los costos. No te creas que la nueva línea del metro va a costar lo mismo que cuesta la otra por acá. O sea, y de verdad, o sea, no hay una coherencia en el mensaje que se manda. Solamente taquilla. Solamente taquilla de quién está con quién. Y no es Villa quién, sino estos mediocres funcionarios que tenemos, que no es posible. O sea, Bukele cambió su país. Milei cambió su país. Trump está cambiando su país. Los mismos demócratas están diciendo, hey, este tipo es sorprendente. De verdad que yo no pensé que se podía acabar con el problema de migración y este tipo lo convirtió en un éxito. Y los demócratas ahora mismo, muchos están convencidos de que Trump está haciendo un buen trabajo. Y por eso consigue los votos de muchas cosas. Muchos lo odian, sí. Pero muchos otros están cambiando de pensamiento. Porque al final, tú eres por el pueblo, no por el partido. Claro, eso no lo va a pensar jamás un político nuestro. Ni es por el partido, ni es por el pueblo. Es por ello. Es por ello. ¿Cómo voy yo? ¿Qué hay para mí? Pero acá no hay una... Miren, ¿cómo resolvemos el problema de las entradas en toda la vía Tocumen? No se puede. ¿Cómo resolvemos el problema del tranque del Rommel Fernández hasta Sopladios? El templo de Sopladios, el difunto Sopladios. ¿Cómo lo resolvemos? Ni una sola idea. Ni una sola idea. O sea, planificación del MOP por el gusto. ¿Cómo resolvemos el problema del Crisol? El supertranque del Crisol. Para nada. Cucu, cucu. Eso es todo lo que tienen en la cabeza. Absolutamente nada. Ni piensan, ni piña, ni chicha, ni limonada.
nada, solo taquilla y solo pactar con lo más de lo mismo y vivir de los préstamos para pagar una planilla onerosa de la mediocridad en la cual estamos inmersos. Bueno, mis amigos, eso en esos temas. Ahora, a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Aquí estamos ya de vuelta con ustedes. Oiga, les tengo que decir que mañana no vamos a tener programa. Ya ustedes saben, es el Día Nacional, el día de nuestra independencia de Panamá, de España, y por tanto no vamos a tener programa. No, ya se lo dije de antemano. Y la próxima semana vamos a tener una serie de especiales, 5 días de tremendos especiales informativos con contenidos exclusivos, contenidos muy, muy bien trabajados, de informaciones empezando el mes de diciembre. Y bueno, finalizando este mes de noviembre, pues acá ya en la onda internacional en la que nos encontramos, dice que pillaron a Petro, al presidente de Colombia, que recibió plata de alias no sé qué allá en Colombia. Colombia atraviesa un notorio escándalo. Pruebas divulgadas develan que Gustavo Petro recibió apoyo en su campaña presidencial en 2022, proveniente de alias Iván Mordisco, cabecilla de la disidencia Estado Mayor Central de las FARC, a través de la vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, se han revelado chats entre Mordisco y otros miembros de la disidencia, donde él afirma que todo se hizo a través de Francia Márquez. Según sus palabras, ese enlace permitió que los fondos fluyeran para impulsar la candidatura de Petro. La revelación ha generado una ola de críticas, como lo destaca Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, quien cuestiona a la justicia de su país. Y eso lo tenía la fiscalía hace año y medio. La pregunta es, ¿por qué la fiscalía no hizo nada? Aquí la fiscalía está demostrando una cosa, y es que pase lo que pase, jamás va a investigar a Petro, ni a la gente de su campaña, ni a la gente de su gobierno. Ya tiene uno absolutamente claro que la fiscal es una cómplice de la corrupción de este gobierno y que está ahí por una razón, para taparlo. Francia Márquez, por su parte, rechazó con contundencia estas aseveraciones y las calificó como malintencionadas. Afirmó que su campaña fue genuina y transparente y exigió que quien la acuse presente evidencias ante la justicia. Este escándalo pone de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la legitimidad de la elección de Petro y la transparencia de su campaña. Si se confirman estos señalamientos, podría tratarse de una de las imputaciones más graves en la historia reciente de Colombia: la financiación de un gobierno con recursos de un grupo armado ilegal. Investigaciones previas destacan estas posibles vinculaciones, según la periodista Sebastiana Barraez. Lo que sí es evidente es que Gustavo Petro ha mantenido una posición contra el grupo que lidera Mordisco desde hace ratos. Ahora, no olvidemos también que la campaña de Gustavo Petro estuvo bastante confusa y ensombrecida, razón por la cual su hijo está detenido por haber recibido dineros provenientes de sectores relacionados al narcotráfico, de narcotraficantes. Al respecto de esta denuncia, la Fiscalía aún no ha dado un pronunciamiento concluyente sobre las revelaciones. Hay que capturar al capo que maneja las fuerzas de Iván Mordisco y a Iván Mordisco. Por cierto, Gustavo Petro ha pedido el arresto de alias Mordisco. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, esa bola pica y se extiende en Colombia. Ya Ernesto Samper había recibido plata del cartel de Cali. Ahora ya el hijo está preso por ese sí, ya recibió plata de otros carteles. Y que haya recibido plata de los grupos narcoterroristas, bueno, no es sorpresa, pero ustedes ven cómo se defienden. Cuando están en oposición, critican a todo el mundo y dicen, corrupto, corrupto, corrupto. Y los que están en el gobierno dicen, sí, presentan las pruebas.
Y todos, ahora que ellos están en el gobierno, ¿qué dice? Presentan las pruebas. ¿Dónde está el cheque? Todo corrupto que le diga a usted, ¿dónde está el cheque? No estoy diciendo yo no lo hice, no me lo puedes probar. Eso es lo único que está diciendo el corrupto. No es que yo no lo hice, no hay cheque. Sino, sí, yo lo hice, pero lo hice muy bien. Por ahí un diputado decía una frase de eso, que era muy, muy, muy sagaz. Pero en el ámbito internacional es lamentable, triste, pero preocupa enormemente todas las debacles que hay con las grandes construcciones que hay en China. Y sobre todo ahora en Hong Kong, este incendio voraz a un complejo residencial enorme. ¿Cómo puede? Esto no son casitas de madera, son de concreto supuestamente. ¿Cómo puede pasar de un edificio a otro un incendio de esa magnitud? Solamente lo vi yo en Infierno en la Torre de Paul Newman en los años 70. Que lo tomó de Irving Allen lo tomó de una ficción que vio del hecho real que pasó en Sao Paulo, en un incendio en un edificio alto de Sao Paulo, pero que no son tan altos como decir un rascacielos de más de 50 pisos. No. Pero ahora en Hong Kong, ¿por qué se lo digo? Por el puente que se cayó hace un par de semanas, recientemente inaugurado, por otra serie de edificios que se han caído en China, que no me da buena espina de que están construyendo buenas las cosas. Decenas de personas han muerto y hay cientos de desaparecidos después de que un incendio de grandes proporciones arrasase con un rascacielos residencial en Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente a través de los andamios de bambú, obligando a evacuar a 700 residentes del distrito norteño de Tai Po, desde donde se podían ver las columnas de humo. Tai Po se localiza en los territorios libres hongkoneses, a medio camino entre la metrópolis asiática y la frontera con China continental. La policía ha recibido múltiples testimonios de personas atrapadas en el interior de los edificios. Un miembro del Consejo de Distrito local ha declarado ante los medios de comunicación que se cree que la mayoría de los atrapados son residentes de edad avanzada. Mientras los bomberos luchaban contra las columnas de humo desatadas desde los camiones cisterna, un miembro de la dotación de 37 años murió durante las operaciones de rescate. El complejo residencial incendiado consta de 8 bloques con casi 2.000 pisos, en los que viven unas 4.800 personas, según los registros de la que es la cuarta ciudad con mayor densidad de población del planeta. Imagínense, y si eso es como los PH de nuestro país, que he participado en muchas reuniones de PH, donde hay muchos asiáticos, gente de ascendencia asiática, que no quieren pagar la cuota extraordinaria para pintar, para reparar, para hacer, porque no quieren pagar. Y piensan que si se niegan a pagar, entonces las cosas se van a arreglar por sí solas. Y el elevador se va a arreglar y el cable del elevador se va a arreglar y todo lo demás. Y no es así, no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, y las elecciones en Honduras llegan a la OEA. ¿Qué puede hacer la OEA? ¿Qué va a hacer la OEA con las elecciones de Honduras? ¿Van a reconocer al que sea que gane, aunque haya hecho toda la trampa del mundo? Las elecciones presidenciales en Honduras llegaron a la Organización de Estados Americanos en Washington. Solicitaron convocar esta sesión con el objeto de considerar los acontecimientos recientes en la República de Honduras. El embajador de Chile, Tomás Pascual, presidente del Consejo Permanente de la OEA, se refiere a las denuncias de irregularidades en el proceso previo a la jornada electoral de este 30 de noviembre en Honduras, situación negada de manera rotunda por Marlon Ochoa, miembro del Consejo Electoral Nacional de Honduras, afín a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Con responsabilidad puedo decir ante este Consejo Permanente que el pueblo hondureño encontrará sus centros de votación abiertos, sus juntas receptoras de votos instaladas y su material disponible el día de las elecciones. La intervención de Ochoa representando a la autoridad electoral hondureña generó tensiones en la reunión. Con todo respeto a la decisión soberana de mis colegas de Honduras, me permito decir que quizás hubiera sido más apropiado, a los fines de contar con más elementos de juicio de la situación, haber convocado para representar a la institucionalidad electoral independiente en Honduras al presidente del Tribunal de Justicia Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
que a una persona que resulta tristemente famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización. El debate sobre el proceso electoral en Honduras en el seno de la OEA mostró las diferencias ideológicas de la América Latina actual, mientras las representaciones de Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Paraguay mostraron sus preocupaciones por la falta de transparencia y el polémico papel asumido por las Fuerzas Armadas. Las delegaciones de Brasil, Colombia y México aludieron al manido pretexto de no injerencia en los asuntos internos de Honduras. Precisamente, el número 2 del Departamento de Estado, el subsecretario Chris Landau, le envió un mensaje en español al pueblo hondureño. Al pueblo de Honduras les dejo con este mensaje. Les escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio. Más de 6.5 millones de hondureños elegirán este 30 de noviembre si desean la continuidad de las políticas socialistas que defiende la oficialista Rixi Moncada, o si deciden cambiar el rumbo de la mano de Salvador Nasralla o Nasli Asfura, los principales candidatos en la boleta. Janoy Martínez, Martín Noticias. Bueno, y es que en esto de que no hacen nada, ellos apoyan e incluso participan. Estoy hablando de México, todos los socialistas, pero cuando se trata del otro, no injerencia, hay que quedarse calladitos, se ven más bonitos. Y por eso la gente está como está. Y por eso los paraísos socialistas están como un tren que se detiene cuesta abajo. La llamada locomotora de la economía cubana transita a marcha forzada. Los primeros 10 meses de este 2025 no han reportado lo esperado. El número de viajeros internacionales que arribaron a la isla sufrió una contracción interanual de casi un 20%. El oficialismo culpa al COVID-19 de la caída del turismo. Es necesario recalcar que ya 2019 había experimentado un descenso de un 9.3% respecto al 2018. Incluso la cifra fue inferior a la reflejada en 2017. Un estudio de la Universidad de Navarra titulado Cuba incapaz de recuperar el turismo que tuvo antes de la pandemia destaca que a diferencia del resto del Caribe, la mayor de las Antillas ve descender el número de visitantes foráneos. 2.4 millones en 2023, 2.2 en 2024 y este 2025, de seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones de vacacionistas extranjeros, la peor cifra en 2 décadas, sin contar la etapa COVID. Según los datos de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, octubre pasado reportó el peor comportamiento mensual en los últimos 4 años. Los poco más de 111,000 visitantes indicarían que la llamada temporada alta, que inició en noviembre coincidiendo con el invierno en el hemisferio norte, no será tan alta. Precisamente el comportamiento por países así lo proyecta, ya que Canadá, el principal emisor de veraneantes a Cuba, muestra en este 2025 un decrecimiento de un 18% respecto al 2024. Ya a finales del pasado año, el tour operador Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para turistas de ese país, por la falta de condiciones en estas. El gobierno de ese país recientemente actualizó la alerta de viajes a Cuba por la crítica situación epidemiológica que vive la isla, en especial por la proliferación del chikungunya. En su momento, el gobierno cubano apostó por incentivar el turismo chino, pero esto no fructificó. Nosotros pensamos que Rusia tiene todas las posibilidades. Lo mismo pasa con Rusia, que aunque está en el tercer puesto entre los mercados emisores, ha experimentado una contracción interanual superior al 36%. Y es que la gran mayoría de quienes visitan la isla experimentan los mismos males que padece la sociedad cubana.
entre otros, continuos apagones, falta de productos básicos y combustibles, la crisis con la recogida de basura y ahora, para colmo de males, la situación epidemiológica. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y activo el Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a quienes le dan la visa. Cada país es soberano y le da visa a quien le da la gana. El Departamento de Estado anunció la revocación de visas y la prohibición de entrada a Estados Unidos de funcionarios y entidades ligados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La medida afecta a propietarios, ejecutivos y altos directivos de compañías de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que han facilitado la llegada a Estados Unidos de miles de personas de manera ilegal a través de Nicaragua en los últimos años. Esta acción está sobre la vía de lo que Ortega ha venido cometiendo, y es básicamente asociándose a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes. La dictadura de Ortega también está vinculada al crimen organizado por la vía del tráfico de personas. De acuerdo con el Departamento de Estado, investigaciones indican que las compañías de viajes aprovecharon las políticas migratorias permisivas de la dictadura Ortega Murillo para obtener ganancias millonarias. As you said, Rosario and Daniel, they have a big piñata. Pero la inmigración ilegal a través de Nicaragua no es una problemática de ahora. En junio de 2024, la representante María Elvira Salazar, presidente del subcomité del hemisferio occidental en el Congreso, cuestionó a la administración Biden sobre los miles de vuelos anuales permitidos por el régimen sandinista. Nicaragua has become this platform for people to arrive to come to the United States. We're talking about 1,000 flights. Each person pays $10,000. You've had 300,000 people from all over right here. You have people coming from Morocco, from Senegal, from Libya, from India, from Tajikistan, from Kazakhstan. You have 300,000 people coming to Nicaragua, and happens that 8 of them were terrorist members of ISIS. La nueva medida de la administración Trump ha generado impacto en la comunidad nicaragüense en el sur de la Florida. Martín Noticias conversó con Maurín Porras, vicealcaldesa de Doral, para quien la decisión también fortalece la seguridad de los estadounidenses. Para la seguridad de nuestro país, para también la seguridad de las personas, para poder evitar que estos tipos de crímenes sigan existiendo y sigan continuando, no solamente el trato de humanos, pero también la inmigración ilegal. Cifras oficiales recientes muestran que el flujo migratorio a través de Nicaragua continúa en este 2025, fundamentalmente con migrantes de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, China, India, Vietnam, Irán y Nepal. Janoy Martínez, Martín Noticias. Increíble, pero bueno, aquí cómo nos pondríamos nosotros si se nos va la luz un par de horas. Esos días que hemos tenido apagones, un día que haya un apagón de 4 o 5 horas. Y todo el mundo arde Troya y quiere todo. Hasta el mismo presidente ha dicho que hay que... Y los multaron, multas millonarias a las compañías de comercialización eléctrica. Pero ¿qué pasa por otros lados? Los apagones en Cuba son parte del diario vivir de los cubanos, que durante este verano lo hicieron entre alumbrones. En muchas localidades del país fue superior el tiempo sin electricidad que con ella. El déficit de generación eléctrica en Cuba, que superó el 60% de la demanda máxima, pudiera haber descendido significativamente. Pero, ¿qué ha cambiado? La cantidad de carga a servir, ya que producto del paso del huracán Melissa, muchas localidades del oriente cubano aún permanecen sin capacidad para recibir la electricidad. Para recuperar lugares todavía que tienen un nivel de acceso complicado. Según datos oficiales, más de la mitad de la provincia de Santiago de Cuba está sin servicio eléctrico, alrededor de un 13% de Holguín y un 10% de Granma, lo que hace que la demanda baje significativamente. A la vida primitiva, no nos queda de otra más. Mira, aquí cocinando con leña así. El cubano tuvo que acostumbrarse a esta forma de malvivir, a cocinar con leña o carbón.
La solución no se divisa. El régimen se limita a culpar a su vecino del norte, cuando el principal problema, según sus críticos, es la inoperancia del modelo socioeconómico y político impuesto en la isla de gobierno comunista. El oficialismo dice ahora apostar a los parques fotovoltaicos, que ayudan pero no resuelven la crisis, pues con estos no se puede llegar al llamado régimen base, es decir, suplir la mínima demanda. ¿Ya comiste? Quiero verte comer en apagón. En el último año han existido en Cuba varios colapsos totales del sistema electroenergético nacional, es decir, toda la isla se quedó a oscuras. Y es que las 15 unidades de generación térmica en tierra con que cuenta el país están en muy mal estado técnico. Varias superan o rondan el medio siglo de explotación sin los mantenimientos mínimos requeridos. Luis Guardia, Martín Noticias. Todo eso se debe a que no hacen lo que dijo la señora Sheinbaum. Oye, si consumen menos, evidentemente que van a ahorrar. Bueno, esas son las sandeces de la señora Sheinbaum. Vámonos con Joanny Sánchez y su cafecito informativo. Pues comento que el régimen cubano la tiene bien difícil por estos días, porque justamente en esta jornada se está celebrando la Feria Internacional de La Habana. Se supone que es el foro principal para los inversionistas, para el empresariado, para las ideas de colocar dinero, presupuesto y compañías en la isla. Y bueno, pues se trata también de una especie de pasarela en que las autoridades cubanas tratan de cautivar y captar la mayor cantidad de inversores extranjeros posibles y de prometerles villas y Castillas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Porque ayer pues se difundió un discurso, el discurso de Oscar Pérez Oliva Fraga, recién nombrado viceprimer ministro y es además titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y un hombre que hay que prestarle atención porque es sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro y últimamente está ganando cada vez más importancia. Recuerden el significado, la conexión que hay en el poder en Cuba con el árbol genealógico, los clanes familiares, en fin, el vínculo sanguíneo que sigue siendo la principal apuesta de sucesión, al menos del verdadero poder. Bueno, pues Pérez Oliva Fraga hizo un discurso, después de eso también se anunciaron una serie de medidas que supuestamente van a flexibilizar, favorecer y agilizar el proceso de invertir en la isla. Algunas de ellas son largamente demandadas, como que los inversionistas extranjeros puedan contratar directamente a su personal. Por décadas y décadas han tenido que pasar por una bolsa empleadora del régimen que filtra no a los más capaces, sino a los más confiables. Incluso entrega estas plazas de trabajo en el turismo con acceso a la propina y a los extranjeros a personas vinculadas a la esfera militar, muchas veces jubilados de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, en fin, una prebenda más. Se supone que estas medidas anunciadas van a flexibilizar y van a otorgar a los empresarios algún tipo de facilidad y control sobre la selección del personal. Inmediatamente que los medios internacionales empezaron a ampliar esta noticia, esta flexibilización y mejora para las compañías foráneas, bueno, ya salió una funcionaria a advertir que eso no es tan así, que se analizará caso por caso, en fin, agua fría, cubo de agua fría sobre las esperanzas. También entre las medidas anunciadas está el que se le pueda pagar un extra, una especie de prima, beneficio a los trabajadores en divisas. Imagínense usted trabajar en un hotel 5 estrellas donde está viendo manjares, gente con mucho dinero, alojarse y comer, y usted ganar un salario que no supera los 10,000 pesos cubanos. Eso es bochornoso, tener a un chef pagándole el equivalente a unos $30, $50 mensuales. Eso ya sabemos cómo termina siendo
incluyendo la calidad de la comida que se sirve en esos alojamientos y el desvío de recursos. Entonces, todas estas medidas anunciadas intentan pues convencer a los inversionistas que sigan poniendo el dinero, que no lo retiren, pero el panorama está gris con pespuntes negros porque recientemente el mismo régimen ha ampliado la medida del corralito, del congelamiento de la extracción de divisas en las cuentas que tienen muchas de estas empresas y compañías foráneas en la isla. Por tanto, esto es como el garrote y la zanahoria. Te prometo tal, pero al final tienes que entrar en un mecanismo de decisiones verticales, centralismo y control vertical, que todos sabemos que es el peor caldo de cultivo para que prospere una empresa y para que un inversionista gane dinero. Los que se han quedado, bueno, son porque tienen el síndrome de la parada de ómnibus o de la parada de guagua. Han esperado tanto para recuperar sus inversiones y su dinero que ahora piensan que si se van, va y la guagua del fin del régimen, de la apertura a la libertad de mercado y a la posibilidad de recuperar todo lo invertido o parte de lo invertido está doblando la esquina. Por estos días he estado trabajando intensamente en una reformulación de la cartelera cultural y de eventos del diario 14 y medio y he notado que hay una relación inversamente proporcional en las exposiciones y eventos artísticos que se hacen dentro de la isla y aquellos que están realizados por artistas cubanos fuera de las fronteras. En la medida en que el éxodo masivo, la isla en fuga continúa, crecen los nombres de artistas cubanos que exponen en galerías de todas partes del mundo, Buenos Aires, París, Nueva York, y sin embargo se estrecha, se hace más pequeña y diminuta la muestra de exposiciones y presentaciones que tienen lugar dentro de la isla. Y esto es muy interesante porque no solamente diríamos que la parrilla, la cartelera cultural, está dejando una huella clara y precisa del éxodo masivo, sino que también los artistas cubanos que muestran su obra por el mundo repiten algunas temáticas bien vinculadas justamente a este tema del exilio, el destierro y la emigración. Hablan de orígenes, de raíces, de incorporar también nuevas formas y nuevas maneras, en fin, arrastran la nostalgia, pero también la sorpresa, la esperanza que le provoca el nuevo lugar. Muy interesante este fenómeno, cómo está dejando una marca en la expresión de las artes plásticas realizadas por cubanos, y espero también pronto encontrarme un estudio que analice justamente esto, como la isla en fuga está también moviendo pinceles, generando formas de expresión, dejando, en fin, la marca en el lienzo. Ayer, 25 de noviembre, en el marco de la jornada por la eliminación de la violencia contra la mujer, les comentaba en este programa la incidencia de los asesinatos por violencia machista en la isla. Pues hoy vengo también sobre otra cuestión y está relacionada con la violencia que ejerce el régimen cubano contra las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Así lo ha denunciado en un contundente informe la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Se trata de un reporte muy detallado que tiene por título "Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba". Eso está más que claro. Evidentemente, las féminas pagamos un costo mucho más alto porque la represión en nuestro caso no solamente va y pasa por la vigilancia, el acoso, las amenazas, los arrestos arbitrarios y la cárcel, sino también por una serie de presiones familiares. Quizás también nos acosan con la advertencia de quitarnos el derecho a cuidar de nuestros hijos y siempre. Sí, todas esas prácticas nefastas de amedrentamiento. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos la próxima semana. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.